Entonces, platicábamos que el intercambio, ¿no? Este intercambio de derechos de propiedad se da en un entorno incierto. Decíamos que gran parte de la incertidumbre deriva de tres cuestiones fundamentales. La primera, la racionalidad limitada de los individuos. Y decían, los participantes en una transacción ellos quieren ser racionales, sin embargo, tienen límites cognitivos que los pueden hacer que las decisiones que ellos tomen no sean las correctas. Es decir, ¿y cómo es que no sean las correctas? Que no sean las más eficientes. Recuerden que cuando asumimos la racionalidad perfecta del individuo, toma la mejor decisión, ¿no? La decisión que le permite maximizar su utilidad. En este caso, Williamson dice no. Los individuos están limitados por su propia naturaleza, por la naturaleza humana, ¿no? Sus capacidades cognitivas, y no todas, a pesar de que él quiere ser racional, es intencionalmente racional, no necesariamente eso se va a ver reflejado en su toma de decisiones. Por eso, la decisión que él tome puede no ser eficiente. Segunda cuestión que va a generar esta cuestión de la incertidumbre, decíamos, la presencia del oportunismo. Platicábamos, no es que todos los individuos, no es que todos los agentes que participen en una transacción sean oportunistas, ¿no? Entonces decíamos que es oportunismo, es la búsqueda del interés, ¿no? Con dolo, con alevosía y ventaja. Y aquí, ¿no? Cuando yo quiero tomar ventaja de alguien, es que yo sé algo que el otro no sabe. Entonces veíamos también que existen problemas de asimetrías de información. Hay problemas de información. Entonces ya tenemos que la información pues tampoco es completa, ¿sí? Y que los participantes saben cosas diferentes. Acuérdense que en mercados competitivos los agentes saben toda la información, o sea, no existen estas asimetrías, ¿sí? Y entonces estos costos de información, chicos, se van a ver reflejados. Bueno, estas asimetrías de información se van a ver reflejadas en el oportunismo. Y decía Williamson, a ver, no es que todos los individuos, ¿no? No es que todos los actores que participan en una transacción, en este caso productores y consumidores, sean oportunistas. No todos lo son. Sin embargo, descubrir quién sí lo es y quién no lo es resulta costoso. Entonces, eso de entrada. Entonces, finalmente todo esto va a afectar al contrato. La racionalidad limitada, la presencia del oportunismo. Y hablábamos que otra cuestión también, esto que estamos hablando son los fundamentos microanalíticos que realiza Williamson. Son cuestiones conductuales. ¿Sí? Entonces dice, esto afecta al contrato y afecta, ¿no? A la cuestión del traspaso de los derechos de propiedad. Genera, ¿no? Costos de negociación. Porque acuérdense que lo que media en un intercambio de estos derechos de propiedad es un contrato. Entonces, en el mundo perfecto neoclásico, pues no hay incertidumbre. Luego entonces no hay costos de negociación. Se conoce todo, no hay nada que quede fuera, ¿no? De un contrato. Y en el mundo neoclásico son contratos de corto plazo, ¿sí? Automáticos. ¿Por qué? Porque no hay nada que vaya a afectar el traspaso de derecho de propiedad. ¿Sí? Las asignaciones que se hacen vía el mercado son las más eficientes. Hablábamos de esa cuestión del Pareto eficiente, porque cuando se hace el intercambio, y decíamos que son las ganancias del mismo, porque cuando yo compro algo y el vendedor me vende algo, los dos ganamos. Uh-huh. Entonces, que con esta cuestión del oportunismo, de la información que es asimétrica, la cuestión de la racionalidad limitada, nos puede llevar a que haya costos de negociación. Y esos costos de negociación pueden ser ex ante y ex post. Entonces, descubrir quién es oportunista, descubrir la información relevante, redactar el contrato, ¿no? Vigilar su cumplimiento y en caso de que no se cumpla, irnos a cuestiones legales, esos son costos de transacción. Entonces,
Williamson abona más a esta cuestión de los costos de transacción, amplía, ¿no?, esta cuestión que ya nos había planteado Coase. Entonces dice, ¿qué, ¿qué tenemos que considerar más cuando veamos toda esta cuestión de los costos de transacción? Dice, si no existieran, como nos decía Coase, la mejor asignación se haría vía el mercado. Pero dado que existen y que hay otra cosa que se llama especificidad del activo, ¿no?, que lo platicamos así muy rápido y ahorita lo volvemos a retomar, la especificidad de los activos y la frecuencia de la transacción generan que surja la empresa y que surjan formas de intercambio no convencionales, es decir, no la forma convencional de intercambio en el mercado. ¿Sale? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a cerrar esta parte de Williamson. Entonces me permito compartirles la presentación. Denme un minutito. A ver, denme un minuto. Sí le están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Nada más que, híjole, aquí la voy a hacer un poquito más chiquita en la que se está grabando, porque si no, cuando la vean, no va a quedar. En un minuto, ¿eh? Es que estoy peleándome con la otra pantalla para que se vea claro. Ok, entonces nosotros nos quedamos, si mal no recuerdo, esto es lo que estábamos platicando, ¿no?, de los supuestos conductistas. ¿Cuáles son los supuestos conductistas? La racionalidad limitada y el oportunismo, ¿sí? Y entonces, y hablábamos también de los atributos de las transacciones, y eso es lo que estábamos platicando, que las transacciones, el intercambio de derechos de propiedad, deriva o se va a ver influenciada por la especificidad del activo, por la frecuencia con la que se realiza la transacción, por esta cuestión conductual. La incertidumbre, chicos, fíjense, aquí Williamson le da un peso muy importante por la conducta de los agentes, esto que platicábamos. O sea, la incertidumbre deriva de el oportunismo, la presencia que no sabes quién sí va a ser oportunista y quién no, y de la racionalidad limitada, ¿no?, de los agentes económicos. Y también nos dice, las transacciones van a diferir por condiciones tecnológicas y de mercados. Entonces, nosotros estábamos cerrando la vez pasada en clase que la especificidad de los activos es el atributo o la característica más importante de la transacción. Entonces, véanlo como que tenemos dos extremos. En un extremo tengo el mercado y en el otro extremo tengo la empresa verticalmente integrada. Esos son los dos extremos que nos presenta Coase, ¿sí o no? ¿No? Entonces, esta empresa verticalmente integrada, surge como un mecanismo alternativo de asignación de factores productivos respecto al mercado, otra forma de organizar la producción. Y la asignación de los factores productivos dentro de la empresa la planea o la planifica un empresario. Y dentro de la empresa no funciona el sistema de precios, ¿sí? Entonces, en el mercado, la asignación de factores productivos se da por cambios en los precios relativos derivados de la interacción entre la oferta y la demanda, y aquí funciona el sistema de precios en función de cómo se den esos cambios en los precios relativos, ¿no? Es hacia donde se da la asignación de los factores productivos. Esos son los dos extremos que nos da Coase. Williamson lo sigue retomando. Sin embargo, él nos va a dar una escala de grises, ¿sí?, que son las diferentes formas de contratación y las diferentes estructuras de gobernación. ¿Ok? Entonces, nada más para que ustedes lo tengan en mente y ahorita lo platicamos. Entonces,
Platicábamos también que la especificidad de los activos es la característica más importante. Cuando yo quiero comprar, no sé, café de grano, yo puedo ir al mercado y puedo encontrar una gran cantidad de café de grano, porque es café de grano. Pero cuando yo quiero un café de grano con características sumamente específicas, que sea cultivado a tal altura, que tenga, a ver, aquí me dicen, aquí en el chat, dice, ¿la estructura de gobernación se refiere a la estructura de la empresa o estoy equivocada? Ahorita entramos a esto, Catalina, para que quede un poquito más claro a qué se refiere a la estructura de gobernación. Todavía no me adelanto porque es lo que cierra esta parte. Entonces, cuando estamos hablando de esta cuestión de la especificidad de activos, no es lo mismo que comprar café de grano, que comprar café Sumatra que se cultive a no sé cuántos pies de altura en tal región, porque le da un sabor avainillado con notas de chocolate y cereza. ¿Sí? Entonces, la especificidad de los activos, entre más específico sea un activo, mayor la incertidumbre, ¿no?, que yo puedo tener por cuestiones de que alguien se quiera aprovechar de mí, porque ese productor tome una decisión errónea por esta cuestión de la racionalidad limitada. Ay, es que yo pensaba que querías esto y no lo que tú querías. Entonces, entre más específico sea el activo, chicos, menos posible va a ser que lo encontremos en el mercado. En el mercado encontramos ¿qué? Cosas genéricas, bienes y servicios estandarizados, pero la especificidad es todo lo contrario a la estandarización, porque me hablan de un grado de complejidad mucho mayor. Entonces, cuando hay una inversión, ¿no?, en un activo específico durable, que apoyen a una transacción particular, ¿a qué me refiero? Y decíamos, a ver, yo soy una empresa en este momento que estamos buscando la vacuna contra el COVID y necesito que me diseñes una planta industrial o un laboratorio con ciertas características para que yo esté monitoreando que no haya una salida de tal cosa, tal cosa. Es un activo muy específico para una transacción particular. No es una transacción como todas, no estamos comprando jitomates, aguacates, cebollas, tacos. ¿Sí? Estamos hablando de un laboratorio, pero súper específico. Y es una inversión muy alta. ¿Sí? Entonces, esa especificidad de los activos hace que la incertidumbre aumente. Porque en caso de que yo, ¿no?, como comprador, no me sirva ese laboratorio que me están diseñando, yo tengo un problema. Y un problema serio que me va a costar muchísimo. Lo mismo para el que lo está produciendo, que de repente me digan, es que sabes qué, que no, y tú ya invertiste muchísimo, también es un problema para ti. Entonces, lo que me gustaría que ustedes se dieran cuenta en este momento, que cuando hablamos de la especificidad de un activo, pasamos de los grandes números a los números pequeños. Yo puedo comprar café o tacos o jitomates o aguacates con un montón de personas, ¿sí? Pero cuando hablamos de un activo bien específico, el número de productores se reduce o el número de consumidores se reduce, ¿sí? Entonces pasamos de los grandes números a los números pequeños. Y entonces eso hace que en esta transacción se actúe distinto. Porque cuando tú sabes que le puedes comprar a Hugo, Paco y Luis, pues no te importa pelearte con Hugo. Le puedes comprar a Paco o a Luis. Pero cuando nada más es Luis, y es bien importante en tu proceso productivo ese activo, vas a tratar de buscar formas de contratación, estructuras de gobernación que les favorezcan a algo y que, ¿no?, disminuyan los costos de negociación. Dicen, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, o no me acuerdo cómo va por ese refrán.
¿sí? Entonces, pasamos de que podemos contratar con muchas personas a que podemos contratar con bien poquitas. Y eso nos hace tener una postura diferente a la hora de negociar, ¿sí?, el contrato. ¿Se va más o menos entendiendo hasta aquí? Sí, sí se entiende, maestra. Ok, entonces, cuando hablábamos de qué tipos de especificidades existen, ya eso fue la última parte, decíamos de sitio o de ubicación, activos inmóviles en alto grado. Cuando a mí me dicen crea una planta o platicábamos del proveedor, esa inversión en ese sitio específico únicamente es útil para una transacción particular. Y si alguna de las partes incumple el contrato, ¿no?, se generan costos, ¿no?, para alguna de estas partes. Entonces, es de que a mí me pidan que me vaya a un sitio específico y si hago una inversión, por eso aquí dice inversión durable que apoya transacciones particulares, ¿sí? Entonces, que me digan que cree, ¿cómo se llama? Una planta industrial, un laboratorio en algún lugar en específico, la inversión en una carretera, en una presa y que de repente hay ese problema, pues a nadie le va a servir esa carretera más que en esa zona y a esa transacción particular, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de especificidad de activos. Otro tipo de especificidad de activos es cuando tienen un diseño específico. Y entonces les platicaba en el caso de la bolsa, pues ¿para quién le va a servir esa bolsa blanca con molanes morados, el asa rosa y el bies amarillo? Pues nada más a mí. Si ustedes la venden en el mercado y dado que es horrible, pues va a tener que un menor valor en otros usos alternativos. Entonces, si estamos hablando de una bolsa, de un vestido hecho a la medida, de un zapato hecho a la medida, de un traje hecho a la medida, imagínense ustedes algo como lo que ven en la diapositiva, un activo específico con una inversión muy alta, un diseño específico. Entonces, en caso del incumplimiento en el contrato y que ustedes la quieran colocar con alguien más, va a ser complicado porque va a decir, bueno, pues a mí me sirve la mitad, o me sirven nada más las máquinas que están adentro, o las estructuras. Y aquí ya hay una pérdida importante para el productor y aparte tiene problemas de negociación con el que incumplió el contrato. ¿Ok? Cuando vemos otra cuestión de la especificidad del activo, platicábamos que también para transacciones particulares se hacen inversiones en activos humanos. Y decíamos, a ver, yo voy a negociar con una empresa finlandesa y tengo que poner a todo lo de contaduría o de tesorería a estudiar finés. Y los pongo a estudiar finés. Y si se acaba, ¿no? Nada, o sea, los quito de estudiar inglés y los pongo a estudiar finés. Si finaliza esa relación comercial entre mi empresa y la empresa de Finlandia, pues ya hubo un activo humano que se especializó en el idioma finés, que no es el más común. Entonces, es un aprendizaje exclusivo que va a fortalecer una transacción particular. Entonces, esta especificidad de los activos también, ¿no?, se da en cuestión de los activos humanos. Y si hay un incumplimiento del contrato, ¿no?, pues yo ya tengo activos que no los puedo poner a estar en otras cuestiones porque nada más hablan ese idioma. Es un ejemplo. Y el último tipo de especificidad son los activos especiales o dedicados. Decíamos, aquí pueden ser activos estandarizados, pero en los cuales se hacen inversiones de tal magnitud que en caso de incumplimiento de ese contrato también generan costos. Platicábamos el caso de las naranjas. Las naranjas es una cuestión genérica. Pero si a mí me dicen, quiero 100 toneladas o 1000 toneladas de naranja y yo me pongo, ¿no?, a adquirirlas de cualquier lugar y de repente me dicen, pues sabes qué, que no, entonces eso me va a generar un problema. ¿Por qué? Porque es un bien perecedero, tiene cierto horizonte de vida y en caso de que yo no las pueda colocar, va a haber un costo importante. No es un activo especial, no es un activo dedicado, es un bien genérico, pero se compró en una magnitud muy alta para apoyar una transacción particular, ¿sí? Entonces, ante esta especificidad de los activos, se van a generar, dice aquí, prácticas de contratación no convencionales. ¿Cuál es la práctica de contratación convencional? El mercado, ¿sí? Si yo quiero 2 aguacates,
No voy a ir con un proveedor pero súper especializado para comprar los aguacates, en cualquier lado lo encuentro. Pero si quiero un laboratorio con ciertas características, pues igual iba a haber cinco proveedores. Uh-huh. Entonces, entre más específico sea el activo, las prácticas se alejan del mercado. Entre más homogéneo, más estandarizado sea el activo, las prácticas se van hacia el mercado. Y entonces, fíjense, esto que estamos presentando aquí, esto es importante. Dice, a ver, como en una ecuación, le sumamos especificidad, racionalidad limitada y oportunismo. Dice, esto va a derivar en estructuras bilaterales de gobierno o en la internalización de actividades. Entonces, en su esquema, ustedes tienen 4 cajitas. La primera es el mercado. La número 4 es la internalización de actividades, ¿no? La empresa verticalmente integrada. Pero entre estos dos, entre el 1 y el 4, hay un 2 y hay un 3. Bueno, aquí nada más me ponen el 2, luego vemos el, ¿no? Entonces hay algo en medio que se llama estructura bilateral. Entonces me dicen, tengo al mercado, tengo a la estructura bilateral o tengo la internalización de actividades. Tengo 1, 2, 3. ¿Cuál voy a elegir? Depende del grado de especificidad, depende, ¿no?, del nivel de la racionalidad limitada, depende, ¿no?, del grado de incertidumbre. Recuerden que racionalidad limitada y oportunismo para Williamson es incertidumbre. Entonces, aquí le sumo, dependiendo del grado de incertidumbre y de la especificidad del activo, voy a optar, aquí falta también la frecuencia, yo creo que viene más adelante, ¿no? Voy a optar por una estructura bilateral. ¿Qué significa bilateral, chicos? ¿Qué es bilateral? Un tratado bilateral de comercio. México firmó un tratado bilateral de comercio. ¿Qué significa? Ay, ¿a poco nadie? No sean ingratos, ya fueron a desayunar. A ver, ¿qué implica un tratado bilateral de comercio? ¿Entre quién se hace? ¿Entre cuántas partes? Entre Entre dos. dos. Pues entre dos, ¿no? Entonces, fíjense, en el mercado yo puedo comprarle aguacates a 500. En una cuestión bilateral, yo establezco una relación únicamente con quién, con un proveedor. Y el número 3 significa que no establezco relación con nadie, porque esa actividad que le estoy haciendo, la estoy internalizando. Es lo que platicaba, paso de los números grandes a los números pequeños, aquí decía en esta estructura bilateral, o bien, si es enorme la incertidumbre y muy alta la especificidad del activo, lo hago yo. Es decir, internalizo la actividad. ¿Queda claro esta cuestión, chicos? ¿Sí o no? O, o Dime. sea que si solo hay una relación de un proveedor, entonces ahí ya se escogería por la estructura bilateral. Y en el caso de que exista un intermediario, va a haber una internalización. No, 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 no. A ver, si tienes ahí tu cuaderno, José Carlos, o sea, escríbelo, fíjate. La caja número 1 es el mercado. Uh-huh. Entonces, en el mercado, cuando tú te acercas al mercado para comprar algo, para realizar una transacción, estamos hablando que no existe especificidad del activo. Entonces, si el activo no es específico, tú vas a comprar naranjas, pues el grado de que alguien se aproveche de ti y la racionalidad limitada, pues sí, puede existir, pero es un grado de incertidumbre bajo, pues tú sabes que vas a encontrar naranjas. ¿A cuántas personas le puedes comprar naranjas si tú quieres ahorita fuera de tu casa? Igual y tienes un supermercado, está la señora en la esquina, está de la verdulería, te vas al mercado y en el mercado todos los de las frutas venden naranjas. Entonces,
Es un activo estandarizado, homogéneo, que no me importa comprárselo a nadie porque es una naranja. Entonces, cuando sucede esto, ¿dónde compro? ¿Me interesa marchantarme con alguien que igual y me puede cobrar más, menos? No, le compro a quien sea. Entonces, cuando el activo no es específico, me voy al mercado. ¿Sale? Ok. A medida que va ganando especificidad los activos, platicábamos que ya no es posible comprarle un número muy grande. Los números de las personas que pueden realizar ese producto se hace más pequeño, se va acotando. Entonces, si yo quiero comprar un bien o un servicio con cierto grado de especificidad, entonces también aumenta la incertidumbre. Aumenta, ¿no?, que pueda haber un mayor grado de oportunismo y que la racionalidad limitada impacta la transacción. Y dado que mi activo es específico, aquí hay grados de especificidad también, ¿sí? No es sin especificidad y con especificidad. Hay diferentes grados de especificidad. Entonces, a medida que va aumentando la especificidad, también se limita el número de agentes con los que yo puedo realizar un contrato, que puedo realizar la transacción. Y a medida que es más específico el bien o el servicio, me va a pegar más, ¿no?, la racionalidad limitada y el oportunismo. Entonces dice, esto va a derivar en dos cosas: que se establezcan estructuras bilaterales, y decíamos, ¿no? Siempre hay uno que compra y uno que vende, pero tú ya únicamente le vas a comprar a esa persona, ¿sí? No estás comprando naranjas con quien sea. Ahí también hay uno que compra y otro que vende, pero le puedes comprar a 100. Aquí no, aquí el número se reduce y tú vas a tener una estructura bilateral. Ojo, cualquier empresa, no sé si alguno de ustedes ha trabajado, pero una empresa para un producto no solamente tiene un proveedor. Puede tener, cuando es específico, 3 o 4 proveedores, ¿sí? Y con cada uno de ellos establece estructuras bilaterales, fíjense, de gobierno. Estructuras bilaterales de gobierno, estructura de gobernanza. ¿Por qué? Les platicaba que cuando yo trabajaba en esta empresa de Suajes, que éramos proveedores de empresas cartoneras, ¿no?, grandototas, internacionales, estas empresas tenían dentro de su empresa un taller como el que teníamos nosotros para hacer el bien que nosotros manufacturábamos. Pero, a pesar de que tenían cómo trabajar lo que ellos nos pedían, tenían como proveedores a 4 o 5 empresas como nosotros, y a todos nos daban trabajo a lo largo del año. ¿Por qué? Porque ellos se estaban protegiendo contra la incertidumbre, se estaban protegiendo de que en un momento determinado ellos no fueran capaces de cumplir con las cuotas que requerían, y se establecen, fíjense, en estas estructuras bilaterales, relaciones de confianza. Sabían cómo trabajábamos, sabían cuál era el costo, sabían la calidad. Entonces van estableciendo estas estructuras, ¿no?, que gobiernan la transacción, pero ya ese número se acota. No es lo mismo que comprar naranjas, porque es una cuestión bien específica. Entonces, la empresa puede decidir si tiene 2, 3 proveedores, 4 proveedores o un proveedor. Eso no quiere decir que en esas estructuras bilaterales de gobierno no exista racionalidad limitada y no existe oportunismo. Claro que existe, pero se reduce. Ahora imagínense si es un bien específico determinante para la empresa, pero fundamental. La empresa entonces puede decidir, no me conviene ni una estructura bilateral. Lo que yo voy a hacer es ¿qué? Hacerlo por mí misma. Internalizo esa actividad. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí, José Carlos?
Sí, 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 ya me quedó más claro, profesora. Ok, para los demás sí queda claro, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Sí, sí, está claro. Sí, ok, entonces bueno. La última cuestión aquí que nos compete es esta cuestión de la frecuencia. Entonces, tenemos que ver con qué frecuencia se realiza una transacción. Dice, ¿qué es la frecuencia? Dice, es la recurrencia de las transacciones. Dice, transacciones grandes, inversiones grandes, importantes y recurrentes. Uh-huh. Dice, pueden orillar a que la empresa opte por establecer estructuras de gobernación especializadas. Cuando habla de estructuras de gobernación especializadas, hace alusión a estas relaciones bilaterales, ¿no? O bien que la empresa mejor invierta en esa transacción, o sea, en ese activo, ¿no? Que constantemente lo tiene que estar haciendo y son grandes inversiones, entonces dices, mejor lo internalizo. Una de las críticas que se le hace a Williamson es que dice, a ver, imagínense que ustedes les dan un contrato para construir el Tren Maya. Y para el Tren Maya ustedes tienen que comprar una máquina, o sea, es una inversión enorme y nada más tiene un uso. ¿Para qué? Para la construcción del Tren Maya. ¿Realizan ustedes esa inversión o no? Pues depende, ¿no? O sea, de qué tan prometedora sea la inversión. Depende de qué tan prometedora sea la inversión. ¿Alguien más? A ver, porque Osvaldo es el que participa, a ver. ¿Sí la hacen o no la hacen? Es el Tren Maya, ¿no? Pero es una inversión enorme. ¿Qué hacen? Ay, ¿a poco no se les ocurre nada a mis hijos? Ya están desayunando, no sean ingratos, yo no estoy desayunando. A ver. Anímense, tienen bonas, voz así, de locutor en la mañana. A ver. A ver, José Carlos. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Mm, no, ¿No? no, porque aunque está, bueno, la inversión está muy grande, como que hay que checar todos los costos que esto va a implicar, ¿no? A ver, aquí es una cuestión de costo-beneficio. ¿Sale? Si es una inversión muy grande que tengo que realizar para una sola transacción, ¿no? Por una cuestión específica, que no me va a servir para nada después, pero el beneficio supera el costo, pues claro que lo hago, ¿sí? Lo que le critican a Williamson es que él dice, a ver, si la inversión es grande y la tengo que estar haciendo continuamente, entonces quizás se recupera el costo de la inversión recurriendo a estructuras de gobernación especializadas, esta cuestión que platico, estructuras de gobernación bilaterales, o que la empresa, ¿no?, haga esa inversión y ya no está gastando, ¿no?, continuamente. Pero la crítica que le hacen a Williamson es que dice, no, a veces una transacción grande, aunque no sea recurrente, vale la pena porque el proyecto permite recuperar el costo. ¿Sale? Entonces es nada más esa como crítica ahí a Williamson. ¿Sale? Entonces aquí cerrando. Entonces, ¿sí se hace o no se hace la inversión? ¿Se hace la inversión? Pues claro que se Sí. hace la inversión. Ok. ¿Puedes perder después? Sí. ¿Por qué? Porque esa inversión únicamente tenía una utilidad para esta cuestión de la construcción del tren. Pero ya ganaste. Y entonces ya si vendes o no vendas la otra, ojalá la ventas en pedazos, en chatarra, como hierro, como lo que sea, sí, no vas a recuperar lo que te costó, pero ganaste, ¿no? Por su uso en una transacción particular. ¿Sí me explico, Osvaldo? Sí, perfecto. Es que entonces creo que no entendí cuál fue la crítica a Williamson. Esa es O la sea, crítica a Williamson, porque ah, Williamson habla de que únicamente transacciones grandes y recurrentes pueden hacer que la empresa invierta, ¿no? Ella, o bien genere estructuras de gobernación.
Y la crítica que se le hace a Williamson es que dicen, espérame, pues no solamente transacciones grandes y recurrentes, sino una transacción grande y que nada más ocurra una vez, también, ¿no? Se puede recuperar el costo. ¿Sí me explico? Y perfecto, muchas Ok, gracias. de nada. Entonces, bueno, esto ya lo platicamos, lo de la incertidumbre, ¿no? Que deriva de los aspectos conductistas de los individuos. Entonces, entre más especificidad tenga el activo, más incertidumbre de que alguien sea oportunista o que nos pegue la racionalidad limitada. Y cuando no hay especificidad, cuando voy a comprar naranjas, pues no hay incertidumbre y no hay problemas de contratación. ¿Sale? Entonces vean a lo que se enfrentan todas las cuestiones que median en una transacción. Y platicábamos que lo que se le va a exigir a la empresa es que sea capaz de adaptarse a todas estas fricciones que va a encontrar, ¿no? En torno a la transacción. Y aquí hay algo interesante, dos conceptos interesantes que se llama la transformación fundamental y la transformación intertemporal. Vamos a empezar con la transformación fundamental. Entonces, platicábamos que a medida que un activo se va haciendo específico, no podemos ya obtenerlo, ¿no? De cualquier empresa. No podemos obtenerlo de cualquier proveedor, no podemos obtenerlo de cualquier agente. Entonces, estos números grandotes de los vendedores de aguacates y de naranjas, pues ahora se reducen. Si yo le podía comprar una naranja a 1000 personas aquí en el Estado de México, un laboratorio con ciertas características solamente lo van a poder construir 5 empresas. Entonces, paso de los grandes números a los números pequeños. Y me dicen aquí, dice, va a haber una dependencia, ¿no? Se establece una dependencia porque solamente 5 empresas me pueden construir un laboratorio. Dice, y paso de relaciones multilaterales, multilaterales es el mercado, a una relación bilateral. ¿Sale? Porque solamente puedo contratar con 5. Me dicen aquí, la identidad importa. Por eso aquí todos eran azules y ya había el de la lupita, dice, la identidad importa. Dice, las empresas toman identidades distintivas a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto, chicos? Vean, entonces yo empecé a trabajar con 5 empresas, ¿no? Imagínense este ejemplo que les daba yo de mi trabajo ahí como proveedora de esta empresa más grande, ¿no? Entonces, esta empresa trabajaba con 5 empresas, con cinco proveedores de ese bien en específico. Y la empresa, cuando yo llegué ahí, híjole, ya tenía como 10 años o 11 años de estar trabajando con esa empresa. De hecho, el dueño había trabajado anteriormente como directivo de esa empresa. Y cuando se jubiló, puso su empresa y era proveedor de la empresa más grande. Y a lo largo del tiempo, chicos, se va estableciendo un proceso de conocimiento, ¿no? Y a pesar, bueno, y digo conocimiento con sus comillas, porque esta no es una teoría que le interese la construcción del conocimiento, pero se van estableciendo relaciones de confianza. Uh-huh. De cómo trabajas, de la calidad, hasta del grado de oportunismo que tienes, porque dicen, sí, me cobra 5 pesos más o me mete más pesos en la cotización, ya hasta los conoces, ¿no? Pero también sabes cómo trabajan. Y la empresa va haciéndose de información que le permite saber qué es lo que tú necesitas. Y la relación evoluciona, se va transformando a lo largo del tiempo. Por eso me dice, las empresas toman identidades distintivas a lo largo del tiempo. Imagínense ustedes que son una constructora y que sale ¿cómo se llaman estas? Cuando el gobierno lanza como una convocatoria para que se construya, ¿no? Y que ustedes participan en una licitación, ¿no? Una licitación. Entonces, ¿cuántas empresas constructoras hay en México? ¿Cómo cuántas? ¿Como 500 o como cuántas creen que sean capaces de hacer el Tren Maya? ¿A poco tampoco Yo, se les ocurre? Dime.
No, yo creo que no hay muchas capaces de hacer una inversión así, o sea, casi siempre son las Y casi mismas que siempre hacen. son las mismas, ¿no? Grupo ICA, ¿no? No me acuerdo quién más está, pero son como 3 mexicanas, ¿no? Y a nivel Sí, internacional ya hay más, pero también son las mismas, ¿sí o no? Siempre sí, son las mismas. ¿Por qué? Porque para hacer un tren o para hacer una carretera o para hacer, se requiere activos humanos especializados, se requiere ya un conocimiento especializado, maquinaria especializada, ¿no? Entonces, pasa, o sea, no es lo mismo hacer una carretera que comprar aguacates o comprar naranjas. Por eso estamos hablando, pasamos de números grandes a números pequeños. Y entonces, de esas empresas, 50 empresas, ¿no? 50 empresas en el mundo, un ejemplo, que participan en la licitación, uh-huh, que participan en la licitación, ustedes resultan ganadores. Entonces, pasamos de número grande, número pequeño, oferta bilateral, una estructura, ¿no? De gobierno bilateral, una relación nada más entre un comprador, en este caso el gobierno, y el vendedor, que es la que gana la licitación. Y la construcción del tren o de la carretera, pues no se hace en 2 días, se puede llevar 1 año, 2 años o proyectos muy largos, ¿sí? Entonces, a lo largo que se desarrolla ¿cómo se llama? La transacción, dice, la identidad de la empresa importa, porque no le vas a dar, imagínense, ¿no? Que empresa Patito S o Patito de Hule cobra, o sea, el 10% de lo que cobran las demás. Pues vas a decir, pues sí, pero no me interesa contratar con alguien por el 10%, o sea, que me cobra 10 pesos, los otros me cobran 100 si ni te conozco. Y entonces yo veo, pues está la empresa A y la empresa B. Y tienen, ¿no? Precios similares. ¿Con cuál me voy? Pues con la empresa A, ¿por qué? ¿Qué crees? Él me hizo un tren en Chihuahua y salió muy bien, pues ahí va, ¿no? Con la empresa A pesar de que sean, ¿no? Diferencias mínimas entre la A y la B. Porque tú ya conociste a esa empresa, ya sabes cómo trabaja, sabes cómo aplica esta cuestión de la racionalidad limitada y hasta del oportunismo. Y entonces vean cómo se van reduciendo los números grandes hacia números pequeños a una oferta bilateral. Y entre más específico sea el activo, porque estamos hablando de una carretera, de un tren, en el contrato se tienen que poner una serie de salvaguardas. ¿Qué es una salvaguarda? ¿Qué es una salvaguarda? Son las letras que chiquitas del contrato, todas unas son cláusulas, ¿no? Dice contra el riesgo de apropiación. Caray, ¿qué se apropian? Acuérdense que platicamos que en esta transacción, en este intercambio de derechos de propiedad, hay ganancias, ¿no? Entonces, las salvaguardas hacen, ¿no? O protegen de que alguien se quiera aprovechar de las ganancias que derivan de esa transacción. Entonces, cuando yo compro, o cuando yo licito esa carretera, ¿el Estado va a tener ganancias? Sí, y también la empresa. Pero si hay incumplimiento de alguna de las partes, ese incumplimiento significa que te estás apropiando de parte de las ganancias de tu contraparte. Entonces, si no, estamos hablando de esta especificidad de activos, si no hay salvaguardas, si no hay cláusulas, ¿no? Que protejan contra este riesgo de apropiación, las partes, dice aquí, pues quien compra y quien vende, se van a negar a invertir en activos específicos a la relación. ¿Por qué? Pues porque no hay, dice, es que no hay certidumbre de que si no pasa esto, pues ¿quién me paga? ¿No? O si hago esta inversión y no me quiere pagar, ¿qué sucede? Tiene que haber una salvaguarda. Esa salvaguarda se hace ¿para qué? Para reducir aún más la incertidumbre. Una salvaguarda dice, desaparecen controversias. Cuando ustedes dicen, a ver, entonces si Catalina incumple el contrato, tiene que pagar el 50% del monto que tal, tal, tal. Ya no es, oye, que el 30, que el 20, que... No, es el 50.
¿Sí se explica esta cuestión, chicos? ¿Sí queda claro esta cuestión de la transformación fundamental? Sí. ¿Sí? Para los Sí, demás, Israel, Dime, Osvaldo, ¿sí? Ok. dime. Sí, doctora. Profesora, Dime. y de casualidad no sabe, ya ve que hace, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años cuando fueron los cortes de agua, que no Ujú, hubo agua en Día de Muertos, ujú, unos 5 días o 3 días, y fue porque había un proyecto en el Cutzamala para que le pusieran una pieza ujú. allá, las tuberías o algo así, y pues el gobierno hizo un contrato con una empresa para eso, y ya que estaban instalando y todo, creo que no calcularon bien pues la fuerza del agua y todo, y se rompió. Entonces, y ya pues el gobierno ya creo que ya hasta había pagado la cantidad casi total, y no sabe qué fue lo que pasó en ese caso. No, Pues fue. no sé, ajá, pero fíjate, ese es un ejemplo muy bueno para esta cuestión, Catalina, ¿no? ¿Tú no sabes qué pasó? No, no, no supe ya en qué terminó, pero sí supe, o sea que pues falló y se rompió y ya el gobierno había pagado. No supe qué pasó con pues la constructora, ni qué habían pactado en el contrato, ni nada. Entonces quería saber si usted sabía. No, fíjate que no sé, pero estaría bien investigar y es un caso muy bueno, ¿no? Y que te habla de lo importante, ¿no? De esta empresa que iba a poner esa pieza en específico y que no le calculan, ¿no? Esa no le calculan, pues es la racionalidad limitada. Es que no le calculó bien. Él sí le quería calcular, pero pues no le calculó bien. O bien, no puede ser una cuestión de cálculo o puede ser una cuestión de la calidad del material. Y aquí viene la cuestión oportunista de que dicen, híjole, le iba ya a poner un material con esas características, pero sale más caro, pues ponle de este, ¿no? Al fin que ni se dan cuenta y no aguantó la fuerza del agua. Y era una cuestión específica, porque no creo que haya muchas empresas que puedan hacer eso. Quizás sí, ¿no? O quizá no, los números son más pequeños. Pero de aquí a que tú vuelvas, o sea, fíjate, aquí ya queda una relación dañada, hay un contrato que hay que hacer cumplir, en lo que lo cumple, en lo que no le cumple. No puedes dejar a una población sin agua. Algo tienes que hacer. Entonces quizá tienes que, ¿no? Crear otro contrato con otra empresa y ya es un costo adicional y aparte tienes un litigio si se hace con esta empresa por el incumplimiento. Entonces, por eso dices, bien importante para reducir esto, pues las salvaguardas, pero aún así que haya una salvaguarda, pues hay un costo porque hay que hacer cumplir la salvaguarda, ¿no? Entonces, tengo que pagar 50, pues hazme pagar el 50, ¿no? Entonces, eso es un problema y por eso muchas empresas pueden decir, no, ¿sabes qué? Mejor lo hago, mejor lo internalizo. Pero sí, es un ejemplo muy bueno, Catalina. Muchas gracias. Entonces, ¿sí queda claro esta cuestión de la transformación fundamental, chicos? Estamos Sí. hablando en esas, sí. en esas cuestiones de la transacción. Y vamos con la transformación intertemporal. Y entonces, aquí hay una cuestión que lo que se le pide a la empresa es que se adapte. O sea, eso es lo primero, es lo que tiene que hacer la empresa. La empresa se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar a problemas ambientales, tecnológicos, humanos. La empresa debe de saber adaptarse, ¿sí? Y esos cambios ambientales, tecnológicos y humanos se van a ver reflejados en la transacción, van a afectar a la transacción, van a afectar a los agentes y van a afectar a los mercados. Entonces, esa adaptación es secuencial, porque no nos podemos adaptar a algo que todavía no sucede. Entonces, es un caminito. Si algo nos sucede, y si queremos seguir en eso, pues nos tenemos que evolucionar, encontrar, o sea, y estoy quizá poniendo palabras que no son propias porque esto no tiene nada que ver con los evolutivos, ¿eh? Pero dicen, la empresa tiene que ir resolviendo estos problemas, ¿no? De una manera secuencial, paso a paso. Entonces, no me puedo adelantar un problema. A ver, entonces, primera cosa que hago, esto es lo primero que hago. Y después de A, ¿qué se puede hacer? A, B.
y después de B, ¿qué se hace? C. Es algo, ¿no? Adaptativo y secuencial a los problemas que se presenten, problemas de información, problemas tecnológicos, problemas ambientales, y la empresa tiene que ser capaz, ¿no? de hacerle frente y también de que no afecten a la transacción, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones ambientales, tecnológicas y humanas van a afectar a la transacción, chicos. Y dice, y aquí va a empezar la empresa con un dilema, o va a enfrentar uno de los dilemas. ¿Costos de mercado o costos burocráticos? ¿En qué sentido? Recuerden que la empresa se convierte con COUS en un mecanismo alternativo de organización de la producción. Yo no tengo que crear una empresa para comprar naranjas. Pero si yo necesito, bienes sumamente específicos, digo, híjole, a ver, yo soy Jumex, ¿no? Y yo me encargo de producir jugos. Yo hago jugos. Y le compro las naranjas al proveedor en el mercado. Pero ahora voy a sacar un jugo de una fruta, ¿no? Naranja china, amarga, orgánica, ¿no? Ese es un bien específico. Y entonces porque allá afuera descubrieron que es súper importante en el fortalecimiento inmunitario, ¿no? Entonces me tengo que adaptar a esta cuestión. O vamos a seguir con ese ejemplo que suena bizarro, ¿no? Entonces, ya no puedo yo comprarle naranja dulce como la que venden todos, ahora yo quiero esa naranja. Híjole. Entonces, si yo le hago una compra con el que vende naranjas dulces, que dice, sí, yo te la vendo, pues no me la va a vender, porque es bien específico. Y eso ocasiona que haya costos de negociación y que ya me incumplió y todo lo demás. Y es un bien específico que no todos lo hacen. Digo, pues hay 3 productores en Nuevo León que lo pueden hacer. Pues con ellos construyo una relación bilateral, una estructura que gobierne esa transacción bilateral. De números grandes paso a números pequeños. O bien, que ni con estos tengo confianza, digo, pues ahora compro todo un terreno, hectáreas, y ahí voy a poner árboles que hagan esta naranja pequeña, amarga, con tal, que es re buena para fortalecer las defensas, ¿sí? Pero eso significa que tengo que tengo que comprar el terreno, que tengo que crear una estructura, ahí una planta para que estén, ¿cómo se llama? Máquinas para que estén cosechando las naranjas, ¿no? O personas que estén cosechando las naranjas, que la lleven ahí a la procesadora, una procesadora, no solamente las personas que operen, ¿no? Mecánicamente, tecnológicamente la procesadora, sino que también una estructura gerencial, un gerente, un director que estén ahí viendo que todo funcione y que ya me manden todo el jugo de naranja ya para mi planta. Entonces estamos hablando que la creación o la internalización de actividades genera costos burocráticos. Entonces aquí hay 2 dilemas en estas 3 cajitas que teníamos, 1, 2 y 3. Comprar en el mercado me genera costos de mercado. Si es un bien específico, estos costos son mínimos. Pero si los bienes son específicos, ahí sí me importa el oportunismo y la racionalidad limitada. Entonces, ¿no? Mi otro extremo es que yo lo haga, la integración vertical. Pero esa integración vertical implica que yo voy a incurrir ya no en costos de mercado, sino en costos burocráticos. ¿Sale? Entonces, dice, ¿por qué sería bueno que una empresa internalizara sus actividades? Dice, porque si yo ya tengo esa procesadora del jugo de esas naranjas, ya tengo esas hectáreas donde se cultivan esas naranjas, esas personas están trabajando para mí. Esas personas, esa planta es parte del grupo Jumex. Entonces, pues tenemos los mismos intereses. No creo que aquí sean oportunistas conmigo.
no tendría que haber tanta racionalidad limitada porque se va a establecer, ¿no? Cómo se va a trabajar, ¿sí? Entonces dice, sí va a haber costos burocráticos, pero disminuyen los costos de transacción. Y dice, y ante cambios en la demanda o cambios en la tecnología, es más fácil que nos adaptemos nosotros internamente que ponerme de acuerdo con alguien externo. Entonces, aquí también vamos a ver esta cuestión del costo-beneficio. Si contratamos en el mercado, son costos de mercado. Si lo internalizamos nosotros, por esto que les platico, se va a generar un costo burocrático, porque yo voy a tener que crear toda una estructura gerencial, otra empresa, otra planta, comprar maquinarias, ¿no? Pero principalmente los costos burocráticos. ¿Quién va a gestionar esa empresa? ¿Quién la va a llevar? ¿Sí? Pero, dice, si esos costos burocráticos me permiten disminuir el oportunismo y con ello los costos de transacción, si los costos burocráticos son menores que los costos de transacción, ¿qué hago? Internalizo la actividad porque me conviene. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí me explico? Sí, Sí, solo me Dime. queda duda, ¿qué son los costos burocráticos? Lo que platicaba Catalina, con esta cuestión que si yo voy ahora yo soy Jumex y a mí yo les compraba eh, las naranjas a estas empresas, ¿no? Pero como ahora quiero una naranja específica, te decía, chiquita, roja, eh, medio agria, medio dulce y medio amarga, ¿no? Una variedad específica. Entonces yo decía, bueno, les puedo comprar 3 en Monterrey, pero todavía tengo ciertas reticencias acerca del oportunismo y la racionalidad limitada. Digo, la produzco yo. Y eso que la produzca yo implica que tengo que debo de tener un terreno, ciertas hectáreas, donde yo siembre árboles de naranja con esas cuestiones, que tengo que tener a personas que realicen, no sé si el cultivo se pueda hacer a mano o con alguna máquina en específica, yo creo que es a mano, ¿no? Que estén recogiendo las naranjas, que se laven, que se limpien, que se empaquen, ¿no? Entonces, tengo no solamente que tener gente que esté trabajando, sino gente, una estructura burocrática, gerencial, que esté viendo que trabajen, cómo lo hagan, ¿no? Y aparte debo de tener una fabriquita, una planta donde llegue toda la naranja, se lave, se empaque, cómo me llegue a mi Jumex, ¿sí? Entonces, no solamente es que yo la internalice, sino que debe de haber una estructura gerencial que esté organizando esa parte del proceso productivo. ¿Sí me explico? Y eso me va a ocasionar costos burocráticos. Y por eso puse aquí a los que están en la mesa. Son los que van a estar dirigiendo esa planta donde se procesa o se empaca la naranja y que me llega a mí. ¿Qué hago? Ya nada más que la parto, la exprimo y ya vendo el jugo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Cuando tú internalizas, no solamente es que internalizas, sino que debes de crear toda una estructura jerárquica de directivos, ¿no? Que estén viendo que se esté llevando adecuadamente esa parte del proceso productivo. Entonces, eso te genera costos burocráticos. Pero, platicaba yo, si estos costos burocráticos son menores que los costos de transacción, y acuérdate que dijimos, encontrar quién vende la naranja, el precio, el mejor precio, estar sujeta al oportunismo, estar sujeta a la racionalidad limitada, que no me cumpla, que me llegue mal, ¿no? Si estos costos de transacción son mayores que los costos burocráticos, pues ¿qué hace la empresa? Internaliza la actividad. Uh-huh. Y entonces dice, y ante cambios ambientales, tecnológicos, humanos, es más fácil que nos pongamos de acuerdo nosotros aquí adentro que ponerme de acuerdo con alguien allá afuera. ¿Sí se entiende esta cuestión? Sí, sí, sí. ¿Sí, Catalina, segura? Sí, o sea que los costos burocráticos, bueno, cuando uno internaliza las actividades, pues ya, por ejemplo, dentro de la empresa agregas otra área, no sé, y en esa área necesitas un jefe de esa área, a lo mejor pues no sé, más personas, eso te genera costos y sí, ¿no? Eso es a lo Claro, que... claro, claro, claro. Esos son los costos burocráticos, pero a pesar, si tienes que contratar y crear toda un área, pero aún así son menores los costos burocráticos que los costos de transacción, pues lo haces. ¿Sí me Sí, explico?
Ok, Sí, sí. ok. Entonces, vamos a apurarnos porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando, ahora sí, Catalina, formas de contratación y gobernación, entramos a esta última parte. Entonces, acuérdense, un contrato, chicos, facilita el intercambio. En un contrato ¿por qué facilita el intercambio? Porque se establecen derechos, obligaciones, ¿no? Ciertas cláusulas que te protegen ante riesgos y entonces si no existieran esas cláusulas, pues no hay intercambio. Entonces, platicábamos también que no cualquier, ¿qué tan eficaz es este contrato? Aquí venía una definición de Williamson, dice, es un acuerdo, un contrato entre un comprador y un vendedor en el que los términos de intercambio son definidos, o sea, se hacen explícitos respecto al precio, ¿no? Al tipo de bien o servicio que me van a vender, a las salvaguardas, todas las letras chiquitas, ¿no? Cuánto dura el contrato, etc. O sea, toda esa información, la mayor información que tú puedas va a estar en el contrato. Y entonces ese contrato pues va a animar a las partes a que trancen, o sea, a que intercambien, facilite el intercambio. Por eso dice Williamson que los contratos son fundamentales. ¿Qué tan eficaces van a ser? Dice, pues aquí depende. ¿Qué tanto se combinen lo que ya platicamos, ¿no? La naturaleza de la transacción, la frecuencia, la especificidad, con los aspectos conductuales humanos, el oportunismo y la racionalidad limitada? Dice, todas estas cuestiones sumadas va a hacer que ningún contrato sea completo. Los contratos son incompletos. Es decir, si a pesar de que ustedes tengan las letras más chiquitas en el contrato, siempre va a haber riesgo de que la otra parte quiera tomar ventaja de ti. Y a la inversa, ¿no? Y esto, ¿cómo se dice en términos elegantes? Que se apropie de los beneficios derivados del intercambio. Porque nosotros intercambiamos en ese sentido, pues porque obtenemos un beneficio, ¿sí? Entonces, un contrato es incompleto porque siempre existe incertidumbre. Y acuérdense que aquí la incertidumbre deriva de la racional limitada y del oportunismo. Y si eso le añadimos la especificidad del activo y la frecuencia, pues ningún contrato va a ser completo. Siempre puede haber algo que pueda afectar la transacción. Y cuando digo algo que afecta la transacción, es que alguien se quiere aprovechar de mí y que se apropie de los beneficios o de las ganancias que derivan de esa transacción, ¿sí? Entonces, ¿cómo proteger los beneficios de la transacción? Dice, pues si es muy riesgosa la transacción, la integración vertical. Entonces, si yo necesito una empresa que produce botellas de vidrio, soy una cervecera, soy Grupo Modelo, ¿qué hago? Pues si es bien específico la botella de vidrio, sí, o las latas de aluminio con ciertas características, sí. Pues entonces compro una empresa que se dedica, o la creo, o compro una ya establecida. Y ahora ya esa empresa no va a ser Patito de Hule S.A., sino va a ser parte de Grupo Modelo. Entonces, la integración vertical también se puede crear a través de fusiones, chicos. ¿Qué es una fusión? Que yo compro una empresa que antes tenía otra razón social y ahora la hago parte de mi grupo corporativo. Y aquí ya se eliminan intereses contrarios, porque ahora ya no es empresa Patito de Hule S.A. que trabaja en función de los intereses de Patito de Hule S.A. Ahora es una subsidiaria de Grupo Modelo, ¿no? Que se debe de encargar de proteger los intereses de Grupo Modelo, ¿sí? Entonces, esa es una forma de proteger los beneficios. Cuando hay intereses contrarios, se presenta incertidumbre, se presenta oportunismo. Entonces dice, la integración vertical, cuando yo compro la empresa y la hago parte, ¿no?, de mí, estoy eliminando esos intereses contrarios. Un contrato de compra recíproca, se dice, un intercambio de rehenes promueve alianzas. ¿Esto qué es? Tú inviertes en esta máquina y yo te prometo que te voy a comprar la producción de 4 o 5 años. Si ustedes ven los contratos que se dan en la industria automotriz cuando sale un nuevo modelo, entonces las automotrices también sacan sus licitaciones con sus proveedores. Y entonces quien gane la licitación
a pesar de que tenga que hacer una inversión específica que sustente esa transacción, sabe que Nissan, que Volkswagen, que Honda les va a comprar toda su producción durante 4 años. Uh-huh. Esa es una forma de proteger los beneficios. Otra cosa es un contrato de propiedad parcial. ¿Qué significa? No es que es muy grande la inversión. ¿Qué te parece si vamos michas, no? Entonces tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Es riesgoso. Un proyecto de investigación. Híjole, los dos aportamos fondos en esta cuestión de los joint venture, ¿no? Y entonces el activo tiene inversión tuya y tiene inversión mía. Y si funciona, ganamos los dos. Y si se pierde, perdemos los dos. Uh-huh. Entonces, ¿y todo eso dónde se va a establecer? Dice, pues en un contrato. Y si se hacen estas cuestiones, pues se reduce la incertidumbre respecto a que haya apropiación de los beneficios. Porque dice, los firmantes tienen incentivos para respetar las instituciones. Y esta es una cuestión que vamos a resaltar con Nort, que es lo siguiente que vamos a ver. Dice, los firmantes tienen incentivos para respetar las instituciones. Dice, disminuyen los costos de transacción. Entonces, contratos, ¿no?, de este tipo, donde se ponen este tipo de cláusulas, favorecen el intercambio. Uh-huh. Entonces, formas de contratación y de gobernación. Fíjense, estas son las cajitas y con esto vamos cerrando. Dice, tenemos diferentes formas de contratación y de gobernación. La contratación clásica y la gobernación de mercado. Dice, cuando hay un grano, y por eso les puse, vean, todos los puestos hay calabacitas, y todos se parecen, ¿no? Dice, aquí en la contratación clásica, dice, hay un gran número de compradores y de vendedores. Las transacciones son estandarizadas, dice, no importa la frecuencia. Es irrelevante si te lo vende Hugo, Paco y Luis. Dice, cuando tú compras te dan un ticket si vas al súper, ¿no? Entonces, las reglas, los documentos formales, el contrato. Dice, y las transacciones son de liquidación automática. La compra de estas calabazas es 2 minutos, 1 minuto, ahí está. El acuerdo está delimitado a que a comprar 5 calabazas, 1 kilo de calabazas, ahí está. ¿Cómo se gobierna ese tipo de contrato clásico? El contrato es automático. No importa la identidad de las partes en ese contrato. Se intercambia derechos de propiedad de un bien estandarizado. ¿Cómo se gobierna? ¿No? Dice, es una gobernación, así le dice Williamson, así la denomina, de mercado. No necesita una estructura, no necesita nada. Dice, se gobierna a través del mercado. ¿Sí? Se gobierna a través del mercado. Cuando yo necesito un bien estandarizado y me es irrelevante que me lo venda quien sea, esa transacción se gobierna, se realiza a través del mercado. Dice, son transacciones simples, estándar, donde los precios es la única información relevante. ¿Qué necesito para comprarle al de la esquina o al que está más acá? Pues el precio. Si este me lo da más barato, le compro a este. Pues es lo mismo. Entonces, una transacción con esas características se gobierna vía el mercado. ¿Queda claro esta cuestión? O sea, de qué es, cómo se gobierna una transacción, cómo se lleva a cabo. Sí, Carolina, porque tú lo platicas. Perdón, Catalina, que tú lo preguntaste. Sí, Catalina. sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy intercambiando derechos de propiedad sobre algo tan estandarizado, pues lo único que necesito es el precio. ¿Cómo la realizo? Entonces dice Williamson, ¿cómo se gobierna esa transacción? A través del mercado. Por eso me dicen contratación clásica y gobernación de mercado. ¿Qué es lo único que me importa? El precio, conocer el precio. ¿Qué otra forma de contratación tengo? La contratación neoclásica, o se dice gobernación trilateral. Fíjense, vean las características. Dice, son transacciones de tipo ocasional y no estandarizadas. A ver, entonces me dicen que lo que yo voy a intercambiar, el bien o servicio, tiene cierto grado de especificidad.
porque me dicen que no son estandarizados, no son las calabacitas que veíamos hace rato, ¿sí? Entonces, si no es estandarizado, me importa la especificidad de los activos y las cuestiones conductuales de los agentes, ¿sí o no? Niño, ¿sí o no? Sí, doctora. Pues Sí, sí, ¿no? O sea, sí. Entonces, pero fíjense, dices, bueno, por estas transacciones eh, no las realizo de forma frecuente, sino son transacciones de tipo ocasional. Ok. Entonces, dado que tienen cierto grado de especificidad, eso significa que no es como que vaya al mercado y que las encuentre, ¿no? Aquí pasó de números grandes a números pequeños. Entonces, fíjense, ¿cómo se va a hacer la transacción? Dice, se va a gobernar trilateralmente. ¿Qué significa eso? Pues que yo voy a tratar de poner en el contrato todo esto que hablábamos de las salvaguardas para proteger mis ganancias y que el otro cuate pues también proteja sus ganancias. Pero el contrato se está dando en condición de incertidumbre. Aquí no hay incertidumbre, pero acá sí, porque ya es un activo con cierto grado de especificidad. Entonces pueden ser oportunistas o pueden decir, es que yo creía, yo calculé, esta era la medida, ¿no? Entonces el contrato, si se da en condiciones de incertidumbre, pues va a ser un contrato incompleto, ¿sale? ¿Qué pasa si cuando me entregan a mí el producto fallaron las medidas? Híjole, ¿qué tiene que pasarle al contrato? Nos tenemos que poner a negociar, sí o no, con el otro cuate. Oye, se quedaron mal las medidas. Híjole, sí es cierto, tal cosa. Eso se llama adaptación, lo que platicábamos. Por eso dice, ¿qué pasa si hay eventualidades futuras? ¿Qué no quedó? ¿Qué no ajustó? ¿Qué quedó más grande? ¿Qué quedó más chico? ¿Sí? Dice entonces, las partes se tienen que adaptar a lo que sucede. Y dice, y una adaptación, yo no me voy a adaptar a algo que todavía no ha sucedido. Entonces dice, las adaptaciones no serán evidentes hasta que no se materialicen las circunstancias. Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues es que me quedó mal, me quedaste de traer vasos para Starbucks así color verde agua y me los trajiste verde bosque. Entonces, pues estábamos hablando aquí de la salud y esto es como del día del árbol, ¿no? Oye, me da mucha pena, pues te vuelvo a hacer esto, aguántame, tal. Entonces, fíjense, el acuerdo original tiene que sufrir una ¿qué? Tiene que sufrir una adaptación. Por eso decimos que la empresa se tiene que adaptar a las contingencias ambientales, tecnológicas, humanas. Es que me equivoqué, le puse más negro que verde, ¿no? Entonces por eso quedó verde bosque. Entonces, todo eso se va a ver en el contrato. Y entonces las adaptaciones se tienen que realizar partiendo de ese acuerdo original. Aquí estamos diciendo que todos bien cuates, ¿no? Y es lo que les decía, que es mejor ¿qué? Un mal acuerdo, un buen pleito, no sé. Entonces, ¿por qué se llama gobernación trilateral? Porque no solamente van a estar involucrados en la transacción dos personas, sino va a haber una tercera que va a mediar, como cuando ustedes se van a divorciar, ¿no? Que hasta ahí llegan con ¿cómo se llama? O que no se quieren divorciar y que van con el consejero matrimonial, ¿no? Al final un matrimonio es un contrato. Y entonces van al consejero matrimonial y él ¿qué se encarga? De mediar. Primero para que no se divorcien. Pero si se van a divorciar, hasta con alguien, a ver, entonces, ¿a quién se queda con los chamacos? ¿Quién se queda con la casa? ¿Qué? ¿No? Entonces, partimos de un acuerdo original. Entonces, dada esta cuestión que es un bien específico, como lo que nos platicaba Catalina del agua, se va a preservar la negociación. No sé qué, no, y te demando y estás en el juzgado de tal, y me tienes... No, hay que negociar, ¿sí? Porque el activo es específico y es importante, ¿sale? Entonces, dado que el activo es específico, dado que hay salvaguardas, las dos partes van a estar interesadas en vigilar el cumplimiento del contrato, ¿ok?
Y pasamos a esta, dice, ¿qué pasa cuando la transacción gana en especificidad y hay pocos oferentes o demandantes? Cuando estamos hablando de aquí, chicos, estoy diciendo que de 100 personas que vendían calabacitas o lo que había allá, ahora para esta pieza simplemente hay 5 proveedores. Ah, contraté con uno y me quedó mal, entonces mejor negocio con él porque ya para que nos quede. Y si no, pues me voy con el otro, ¿no? Pero ya son costos más importantes. Pero ¿qué pasa si cuando la transacción gana en especificidad y hay pocos oferentes y demandantes? Lo que pasa entonces es que esos 5 se reducen a 3 o a 2 o a 1. Entonces aquí es donde entra la contratación relacional, ¿sí? Una relación que únicamente una empresa con una empresa. Eres mi único comprador o eres mi único vendedor. ¿Por qué? Porque la transacción es compleja. Entonces, ¿cómo se va a gobernar? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa transacción? Dice, a través de una gobernación bilateral, ¿no? Dice, o unilateral. Entonces, como aquí el activo es sumamente específico, pues aquí sí aplica lo que les platicaba, de que vamos mitad y mitad en la inversión, o te compro esa producción durante 5 años, ¿no? Y entonces, ¿no? En esos 5 años, lo que yo te pida, pues puede cambiar en más menos, ¿no? Se pone en un contrato de largo plazo. Cuando estamos hablando del contrato clásico de mercado, son contratos automáticos, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan que platicábamos de las transformaciones con la empresa? De la transformación intertemporal. Dice, la relación va adaptándose a lo largo de lo que pasa el tiempo. Se van creando esas relaciones de confianza. Sabes cómo trabaja el uno, sabes qué quiere el otro. ¿Ok? Entonces, vean, aquí voy a tener, ya con esto cierro, voy a tener 2 formas de contratar. Primero, la gobernación jerárquica, lo que les comentaba. Si el bien es sumamente específico, mejor lo produzco yo. Y lo que me decía Catalina, entonces, yo compro una empresa, el comprador y el vendedor van a ser parte de la misma empresa. Y se va a hacer superior al mercado, sí, porque protege mejor inversiones específicas. Va a tener mayor capacidad de adaptarse a los cambios porque ya la empresa es parte de mí y aquí vamos a ver cualquier cambio tecnológico humano, cómo lo resolvemos. ¿Cuál va a tener cuál va a ser su principal inconveniente? Los costos burocráticos que ya platicábamos, ¿sí? Dice, y deseconomías a escala burocráticas. Ah, ¿qué es eso de deseconomías a escala? Que a veces, y esta es una cuestión que me gustaría platicarlo con ustedes la siguiente ocasión, que nos dicen que entre más grande sea una empresa y que tengas más unidades y más gerentes y más todo, pues se puede caer en el riesgo de que sean ineficientes. Lo que nos decía Coase, ¿no? Estos rendimientos marginales en la función empresarial, aquí Williamson lo retoma con el concepto de deseconomías a escala burocráticas, que entre más gerentes tengo, o sea, la información tiene que pasar de uno del rojo, del amarillo al azul, y en algún momento se pueden equivocar y todo lo demás, dice, ese es uno de los principales inconvenientes. Y con esta cuestión, ¿no? De que les decía, entonces tengo al mercado, tengo la neoclásica, tengo la otra, que es la que yo lo hago con los costos burocráticos que ello implica, y también existe otra forma de contratación, la contratación híbrida o intermedia, que aquí yo hago alianzas. Imagínense, hubo una noticia, se las voy a presentar la siguiente clase. Bardal, todos conocemos a Bardal, todos hemos ido a cargar gasolina, ¿no? Y se dedica a aceites y toda esta cuestión de aditivos y cosas así. Se asoció con una empresa española, que no me acuerdo cómo se llama, y esa empresa española va a utilizar, ¿no? Ya como que la red de venta y de distribución que tiene Bardal para hacer llegar al público mexicano, al mercado mexicano, sus productos, y Bardal va a utilizar la planta productora de esta empresa para generar otro producto. Es una alianza. Entonces ambas ganan. Entonces dice, es una relación contractual de largo plazo
preserva la autonomía de las partes, sigue siendo Bardal y sigue siendo la otra empresa. ¿Se pretende que la transacción sea frecuente? Sí, porque aquí es un proyecto de largo plazo, entonces se recuperan los costos de la forma en que se va a gobernar. Fíjense, es una gobernación híbrida. Dice, se consolidan relaciones de comunicación, de familiaridad, de confianza. Si tú le tienes más confianza a alguien, pues en teoría es porque ya no es oportunista contigo. Entonces dice, se economizan los costos de transacción. Y finalmente dice, las transacciones se gobiernan bilateralmente a través de contratos relacionales, uno a uno, que se van adecuando a cómo se va desarrollando la relación y se modifican a lo largo del tiempo. Porque ahora Bardal puede decir, oye, ¿y te parece que ahora yo pueda utilizar tu estructura logística o de distribución para que yo, Bardal, venda en España? Ah, pues que sí. Ah, bueno, vamos a modificar el contrato original, ¿no? Y lo vamos a poner ahí. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí o no? No, ya se me fueron. Me faltan 3 minutos. Sí, sí se entiende. Sí Sí, se sí se entiende. entiende. Ah, ok. Entonces, dice, esta gobernación híbrida, dice, es superior al mercado, que si estuviéramos en el mercado, se tiene una mayor capacidad de respuesta adaptativa y cooperativa. Dice, no se pierden los incentivos de competencia, y esto es importante porque dicen que cuando tú ya internalizas una actividad que adquieres a la empresa, o sea, imagínense que la empresa española hubiera adquirido a Bardal, ¿sí? Aquí hubiera sido integración vertical, una fusión. Ya no hay incentivos de competencia porque formas parte de la misma empresa. Pero en esta alianza entre Bardal y la empresa española, pues ambas siguen siendo autónomas, están cooperando, dice, pero no pierden los incentivos de competencia que los caracterizan. ¿Qué ventaja tiene respecto a que yo compre a Bardal? Que si compro a Bardal, pues tengo que asumir todos los costos burocráticos de tener a Bardal como empresa. Si yo hago una alianza con ella, no asumo estos costos burocráticos, porque es una empresa, ¿no?, externa. Pero dado que hay confianza y que la relación va evolucionando a lo largo del tiempo, se minimizan los costos de transacción. ¿Cuál es mejor que otra? Depende, ¿no? Depende de la especificidad del activo y del grado de incertidumbre. ¿Dudas con esto, chicos? ¿No? ¿Ninguna duda? No por el momento. La próxima clase vamos a seguir con esto. La próxima clase, si tienen alguna duda de esta última parte que ya hemos visto muy rápido, lo pueden externar. Y la próxima clase vamos a empezar a platicar. De hecho, a Nord vamos a ver 2 lecturas. Les puse un cuestionario muy chiquito, ya les subí el documento. Y ya está el cuestionario de Nord y falta otro cuestionario donde hace alusión en específico a la empresa y cuestiones así, ¿no? Esa tiene fecha de entrega para el otro viernes, entonces, pero váyanlo leyendo porque lo vamos a empezar a ver el martes. Entonces, el próximo martes platicamos esto si les quedó alguna duda y empezamos a platicar de Nord. ¿Sale? Sí, profesora. Ok, entonces detengo grabación, chicos.